Edward acaba de interponer una demanda de amparo por una supuesta afectación a derechos fundamentales que se originó con dos resoluciones judiciales que le negaron la posibilidad de acceder al incremento salarial y pensionable. Edward señala que dichas resoluciones afectarían los derechos a la igualdad ante la ley, a la tutela procesal efectiva, a la remuneración y a la pensión. Indica que una sentencia de fecha 14 de octubre de 2022 declaró infundada en todos sus extremos la demanda contencioso-administrativa que interpuso, solicitando que se acatara y se diera cumplimiento a lo dispuesto en un decreto de urgencia 001 y por fin que se emitieran las respectivas resoluciones reconociendo las remuneraciones pensionables, y la sentencia de fecha 5 de mayo de 2024 que confirmó la resolución. La fundamentación de los jueces de primer y segundo grado se basó en señalar que el decreto de urgencia 001 nunca entró en vigencia, lo cual fue constatado. Ajá, muy bien, vamos a ver. Si usted es juez superior integrante, subimos un poquito por favor el documento, subimos. Ajá, muchas gracias. Si usted es juez superior integrante de la sala a cargo del proceso iniciado con la demanda de amparo, propondría a la sala a. Declarar la improcedencia de la demanda porque no cabe presentar amparo contra una resolución judicial. B. Declarar la improcedencia de la demanda al considerar que lo alegado no se refiere al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. Alternativa C. Declarar la improcedencia de la demanda porque no se agotaron las vías previas. Alternativa D. Declarar la improcedencia de la demanda por falta de legitimidad activa. Muy bien, voy a ir a la pizarra porque creo que esta pregunta número 14 es una buena oportunidad para desarrollar lo que serían los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, pero también es una buena excusa para conversar sobre aquella causal de improcedencia que se denomina contenido constitucionalmente protegido del derecho. Muy bien, a ver, primero partamos, y creo que por lo que veo de las respuestas, todos estamos absolutamente de acuerdo con que la opción correcta es la alternativa B. En ese sentido, creo que estamos todos en la misma página. Pero ya saben que para mí la pregunta es una excusa para darles más información. ¿Cuándo proceden o por qué proceden los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales? ¿Cuándo proceden o por qué proceden los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales? Pues básicamente proceden bajo dos condiciones. La primera condición para que proceda un proceso constitucional contra una resolución judicial es que la resolución judicial sea firme. ¿Qué significa que sea firme? Bien, que se haya agotado los medios impugnatorios que tenías a disposición de manera regular para revertir esa situación que era adversa a ti. Entonces, primera condición es que la resolución judicial sea firme. La segunda condición es que se haya vulnerado derechos fundamentales de carácter procesal, como lo que hoy se conoce como la tutela procesal efectiva. Bien, acá creo que es importante precisarles un detallito, bien, una cosita menor, pero no hay que pasarla por alto. El nuevo Código Procesal Constitucional, como lo hacía el Código Procesal Constitucional anterior, en efecto exige, para que procedan procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, que la resolución judicial firme y que se haya vulnerado la tutela procesal efectiva. Pero tengan en el radar, ojo, tengan en consideración que el Tribunal Constitucional, en el caso Apolonia Colca, bien, el Tribunal Constitucional, en el caso Apolonia Colca, que es un caso que ya tiene sus años, el tribunal esbozó un esquema en el que sostenía que los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales podrían proceder
incluso por la violación de otros derechos fundamentales distintos a los de carácter procesal. Ojo, doy el dato, repito una vez más. El primer Código Procesal Constitucional y el nuevo Código Procesal Constitucional exigen, para que proceda un proceso constitucional contra resoluciones judiciales, que la resolución judicial sea firme y que se vulnere la tutela procesal efectiva. Esas son las dos condiciones. Para responder la inquietud de la doctora Morales, si estamos hablando de un habeas corpus, necesitamos que la afectación a la tutela procesal efectiva incida de manera directa en la libertad personal, ¿de acuerdo? Para atender la consulta de la doctora Morales. Ahora, esta condición, es decir, que se viole la tutela procesal efectiva, es importante que no perdamos de vista que por lo menos hace algunos años, y hasta ahora se comenta, el Tribunal Constitucional, en el caso Apolonia Colca, sostuvo que no es correcto permitir que los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales solamente procedan por la violación de derechos de carácter procesal, porque en el caso Apolonia Colca el tribunal dice: si nosotros sostenemos que los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales solamente procedan por la afectación a los derechos de carácter procesal, por ejemplo, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva o lo que hoy se denomina tutela procesal efectiva, lo que estaríamos haciendo es poner a estos derechos de carácter procesal como en una posición prevalente frente a otros derechos fundamentales. En cambio, si entendemos que en el Perú todos los derechos fundamentales tienen el mismo nivel y por lo tanto deben ser igualmente atendidos, dice el tribunal en Apolonia Colca, no hay razón que justifique por qué solamente la afectación a estas garantías procesales habilitan a un proceso constitucional contra resolución judicial. Debe entenderse que esto puede ser factible por la violación de cualquier derecho fundamental. Bien, entonces le doy el dato porque se suele comentar mucho todavía esta sentencia del caso Apolonia Colca, que si bien no es precedente constitucional vinculante y si bien no podemos sostener categóricamente que el tribunal haya ratificado de forma expresa en algún pronunciamiento posterior lo que se dijo en Apolonia Colca, siempre es objeto de comentario porque es una sentencia que podría no ser interesante de contrastar con lo que dice el Código Procesal Constitucional. Ahora, planteado esto, entonces ya tenemos cuándo procede los procesos constitucionales. No, basta con la sola, no, la que se cumpla lo ejecutoriado, no, doctora, con el solo hecho de la resolución judicial que ha determinado el fin del proceso y por lo tanto la imposibilidad de ser cuestionada o impugnada, ya se cumple con la causal, con el elemento de forma que se pide para la procedencia. Doctora, en el caso de me parece que es que aceptaron que haya quedado agotados los recursos. A ver, lo que pasa es esto, ¿ya? Permítame darles otro dato importante, ¿ya? Sin ánimo de entrar al detalle de los casos particulares, porque si no la clase se vuelve otra cosa distinta a la que estamos aquí, porque recuerden que aquí estamos para desarrollar varios temas, no solamente uno, pensando en el examen de la JNJ. Entonces yo voy a atender sus consultas, pero no perdamos la brújula, que nuestro norte no es discutir casos particulares, sino resolver materias que pueden ser objeto de nuestro examen que vamos a rendir el próximo 1 de junio, ¿de acuerdo? Pero entonces, ya que veo que hay algunas consultas que están asomando allí, permítanme desarrollarles otra categoría importante, ¿bien? El Tribunal Constitucional ha desarrollado un concepto que se llama, ¿bien?, firmeza sobrevenida, ¿bien?, firmeza sobrevenida, que no es lo mismo que ha sucedido en el caso de Nadim, por si acaso, ¿bien? No es lo mismo que ha sucedido en el caso de Nadim, pero lo voy a comentar también. La firmeza sobrevenida es una categoría que el Tribunal Constitucional ha reconocido y ha desarrollado en su jurisprudencia y está referida a esta situación. Cuando tú presentas un proceso constitucional contra resoluciones judiciales, yo les decía que la exigencia de procedencia es que la resolución judicial sea firme. Pero hubo un caso en el que se presentó un proceso constitucional contra la resolución judicial y la resolución judicial todavía no había sido firme. Esto condujo
a que en el Poder Judicial, tanto en primer grado como en segundo grado, se declarara improcedente la demanda. Porque en efecto, si la resolución judicial, como dice el código, no es firme todavía, no puedo presentar el proceso constitucional. Y así sucedió. Se presentó el proceso constitucional a pesar de que la resolución judicial no era firme todavía, lo que condujo, repito, a que en el Poder Judicial, tanto en primer grado como en segundo grado, se le dijo improcedente. Como sabemos, cuando el demandante pierde en Poder Judicial vía recurso de agravio constitucional, el expediente se eleva al Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional conoce este caso, sucede algo muy interesante, sucede algo muy particular. Ya cuando el Tribunal Constitucional, en este caso, va a tomar decisión, resulta que esa resolución judicial recién devino en firme. Esto es bien interesante. Repito, cuando el proceso se inició, la resolución judicial no era firme todavía. Por eso es que el demandante pierde en el Poder Judicial, le dicen improcedente, improcedente. Presenta recurso de agravio, el expediente llega al tribunal y ya cuando el tribunal va a emitir sentencia, esa resolución judicial que originalmente no era firme, ya devino en firme. Entonces el Tribunal Constitucional, cuando va a tomar decisión, se pregunta: ¿resuelvo el caso conforme a los hechos que tuvieron lugar cuando el proceso inició o resuelvo el caso conforme a los hechos actuales? Porque si resuelvo el caso conforme a los hechos bajo los cuales el proceso se inició, yo tendría que confirmar las sentencias del Poder Judicial, porque efectivamente, si la resolución judicial no era firme para cuando el proceso se inició, es improcedente. Pero dado que hoy por hoy esta resolución judicial ya es firme en este momento, yo también podría emitir decisión sobre el fondo. Como hay un principio procesal constitucional que se llama principio in dubio pro actione o favor processum, ese principio, recuerden, que establece que ante la duda razonable entre rechazar la demanda o el proceso o continuar con su trámite, si la duda es razonable, en defensa de la protección oportuna de los derechos fundamentales y urgente que se ha demandado, nos debemos decantar por lo que resulte más favorable para la persona, o mejor dicho, para el demandante. En este caso, entonces, el tribunal dijo, como hay una duda razonable de declarar improcedente la demanda bajo los hechos que tuvieron lugar desde que se inició el proceso o emitir decisión sobre el fondo, dado que hoy la resolución judicial ya es firme, voy a emitir decisión sobre el fondo. Y el tribunal entra a tomar decisión sobre el fondo precisamente creando esta figura que se llama la firmeza sobrevenida. ¿Por qué se le denomina firmeza sobrevenida? Porque originalmente la resolución judicial no era firme para cuando el proceso inició, pero deviene en firme en el transcurrir del proceso constitucional. Y solamente para terminar, ¿por qué se ha declarado fundada la demanda de habeas corpus en los casos de Ollanta y de Nadine? No es por esto, no es por esto. Lo que pasa es algo que, esto es un tema que ya el tribunal incluso había sostenido en su jurisprudencia, por lo menos en algún caso hace algún tiempo atrás. Lo que pasa es esto, doctoras, para que se entienda y no se confundan. Lo que pasó en el caso de Ollanta y de Nadine es que ellos fueron privados de su libertad personal sin sentencia. Este es el detalle medular. La figura del adelanto de fallo es una figura que implica declarar la culpabilidad o responsabilidad penal del imputado, ordenar o establecer la pena bajo la cual va a cumplir condena y excepcionalmente puedes ordenar la ejecución provisional de esa pena. Pero ¿cuál es el problema cuando se utiliza la figura del adelanto de fallo y además ordenas la privación de la libertad personal de alguien con esa figura del adelanto de fallo? Que en estricto no cumples con los requisitos constitucionales, porque la Constitución exige, para que haya propiamente una privación de la libertad personal en el marco de una condena, la Constitución exige sentencia escrita y motivada. Entonces, el problema con la figura del adelanto de fallo es que cuando se ordena la privación de la libertad personal de las personas condenadas, no hay sentencia escrita y no hay sentencia motivada. Lo que hay es una declaración
del contenido que eventualmente advertiremos en una sentencia futuro que todavía no se conoce. Es más, el otro problema de la figura del adelanto de fallo es que precisamente resulta que no necesariamente vas a poder conocer en la figura del adelanto de fallo las razones y las inferencias producto de las cuales has sido condenado. Entonces, aquí viene la pregunta de rigor. ¿Qué es lo que puedes impugnar como para sostener firmeza de resolución judicial? ¿Qué es lo que puedes impugnar si no tienes la resolución judicial? No existe, porque no ha sido emitida todavía. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Correcto. A ver, dice, entonces se debe atender con la lectura integral. El problema, mi querido doctora Acabana, es que la figura del adelanto del fallo más bien existe, porque para cuando se emite sentencia o condena, esa sentencia todavía, en casos complejos, es muy difícil que ya esté redactada. Entonces ese es un problema, precisamente. La figura del adelanto de fallo aparece precisamente porque en los casos complejos es muy difícil que tú puedas tener la sentencia ya completamente escrita y redactada como para que pueda ser conocida cuando recién acaba el proceso, porque los plazos legales te comen, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Entonces, el problema de lo que ha sucedido en los casos de Ollanta y de Nadine es eso, es que se ha ordenado la privación de la libertad personal de dos individuos sin que exista esa condición que está en la Constitución, que es sentencia escrita y motivada. Muy bien, cierro el tema entonces, porque recuerden que no estamos aquí para discutir situaciones particulares, estamos para atender las preguntas pensando en nuestro examen de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, cerramos ahí el tema entonces, volvemos a la pregunta número 14 y a la luz de lo que les he explicado sobre la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, vamos a responder la pregunta número 14 y ahí advertía que había un consenso, ¿no? Bien, ahí viene el detalle, ¿no? Resulta que en el caso nos damos cuenta que se está pretendiendo invocar, se está pretendiendo sostener la afectación en un derecho fundamental bajo una norma que ni siquiera es vigente, ni siquiera está incorporada al ordenamiento jurídico. Podemos decir que parte del contenido constitucionalmente protegido de nuestro derecho fundamental implica protegernos frente a normas que no están vigentes. Y ahí viene el detalle justamente del problema de la pregunta número 14. El problema es que el contenido constitucionalmente protegido del derecho, ya sea la pensión, ya sea lo que se decía aquí, a la igualdad ante la ley, a la remuneración, no se puede alegar bajo situaciones presuntas, conjeturales, sino que requerimos naturalmente de alguna manifestación concreta que dé cuenta de la afectación. Pero aquí no hay afectación, no hay manifestación concreta porque las resoluciones del Poder Judicial, que son las que el demandante sostiene que violan su derecho fundamental, son resoluciones que están soportadas en un argumento válido y que no contradice el contenido esencial de los derechos que se demandan, que es que la norma jurídica que está argumentando a su favor el demandante ni siquiera forma parte del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en la pregunta número 14, en efecto, como se ha señalado, la alternativa correcta es la alternativa B.